Saludos gente, ¿qué tal están? Espero que se encuentren bastante bien. En esta ocasión vamos a aprender a marcar la estructura del mercado. Esta es la fundación de el trading de la acción de precio y es muy útil que lo dominemos porque nos da claridad, nos permite saber con precisión si nos encontramos en una tendencia alcista o en una tendencia bajista, ¿vale? Y es que mucha gente, simplemente con observar el gráfico durante el año 2023 a 2025, es evidente que Bitcoin se encontraba en una tendencia alcista. No es necesario ser técnicamente talentoso para saber que ese era el caso. Sin embargo, el tema está en cuál es nuestro criterio para determinar el punto en el que se terminó esta tendencia alcista. ¿Fue aquí arriba? ¿Fue aquí? Incluso estoy seguro de que hay mucha gente que te diría que a pesar de que Bitcoin se cayó a los $60,000, te dirían que todavía estamos en una tendencia alcista y que esta nunca se terminó. ¿Vale? Ese tipo de subjetividades son las que queremos evitar. Queremos tener reglas claras para determinar en qué tipo de mercado nos encontramos. Y es una técnica bastante poderosa, como vamos a ver a continuación. Y afortunadamente es una técnica que el hecho de que sea tan útil no quiere decir que sea demasiado difícil. Por eso es que creo que todos deberíamos tener por lo menos pues ciertas nociones básicas de cómo es que funciona la estructura del mercado. Ahora, nosotros necesitamos identificar sobre todo 4 puntos importantes. Cuando estamos hablando de mercados alcistas, estos van a estar compuestos por higher highs, es decir, altos cada vez más altos. Perdón. Vamos a tener higher lows, es decir, mínimos cada vez más altos. Y en su contraparte, en una tendencia bajista, vamos a encontrar lower highs, es decir, altos cada vez más bajos, y vamos a encontrar lower lows, que son mínimos cada vez más bajo, cuando nos estamos yendo a la barranca. Entonces, estos son los puntos a identificar. Ahora, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, tenemos una técnica muy sencilla, que es la técnica de las 3 velas. Y esto lo hacemos para identificar nuestros puntos de swing, esos momentos en los que Bitcoin pues momentáneamente se da la vuelta, ¿ok? Y esos puntos los podemos utilizar como referencia. Por ejemplo, vamos a decir que esta vela de en medio tiene una mecha, como en casi todas las velas. Y las velas que tenemos a los costados también tienen mechas, pero estas mechas no alcanzan un precio tan alto como el que tuvo esta vela de en medio. Ese puede ser un punto de swing. Y si buscamos en la gráfica podemos encontrar un montón de swings en la parte de arriba, ¿no? Es decir, por ejemplo, tenemos este, espero que lo alcancen a ver. Tenemos este, que es bastante evidente. Estoy marcando unos que son bastante claros. Tenemos este. Tenemos este también. Bueno, un montón, ¿vale? Estos los vamos a buscar por la parte de arriba. Ahora, por el otro lado, por la parte de abajo, tenemos una vela así. Y realmente no interesa cuál sea el color de esta vela o el color de esta vela. Eso no interesa. Esta podría ser una vela verde, esta podría ser una vela roja. No importa. Lo importante es que el mechazo de la vela de en medio, la vela principal, sea más bajo que, no sé, lo que tuvo estas dos de a un lado. ¿Ok? Y esto lo vamos a encontrar típicamente en las partes de abajo de la gráfica,
y las vamos a utilizar como referencia. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar a marcar estos puntos. No me gusta hablar mucho de teoría, creo que se entiende mucho mejor cuando vamos directo a la práctica. ¿Ok? Ahora, estos puntos de swing preferiblemente pues tienen que ser puntos claros, que sean evidentes. Si estamos rebuscando demasiado, preguntándonos, ¿será esto un swing? ¿Será...? Probablemente no sea un buen punto para ser considerado como tal. ¿Vale? Ahora, aquí vamos a iniciar en el mercado bajista del año 2022. ¿Vale? Y lo importante de este ejercicio es intentar determinar el punto exacto, la semana exacta en que la estructura cambia de bajista a alcista, porque ese sería un momento excelente para comprar Bitcoin, ¿cierto? Ok, entonces tenemos este swing, ¿ok? Un swing por la parte de abajo, tuvimos un mechazo y en las semanas que tenemos a los costados nunca logramos regresar a este nivel. Por lo tanto, este sería un swing. Así que lo voy a marcar y voy a mandar una línea hacia adelante. Esto lo vamos a poner de color blanco para tener un buen contraste. ¿Ok? Tiempo después se darán cuenta de que el precio termina cerrando por debajo de este nivel. Es decir, aquí yo tenía un lower low, un mínimo más bajo. En una tendencia bajista, lo común es que el precio pues continúe con esa tendencia y termine generando nuevos mínimos más bajos. Y es lo que ocurre aquí. ¿Vale? Así que ahora en nuestra tarea, una vez que esto ocurre, esto no lo podemos hacer antes, ¿vale? Necesitamos esta confirmación. Requerimos que el precio cierre por debajo de este nivel para ahora sí poder buscar dónde estuvo mi lower high, mi máximo más bajo. Y para ello vamos a utilizar el método de las tres velas. ¿Ok? Y vamos a utilizar el swing más reciente. Creo que el más reciente es este. Tienes este mechazo por aquí, este mechazo por acá y este mechazo por acá. ¿Ok? Entonces, en este caso, el swing más reciente sería este. Este vendría siendo ese lower high, mi máximo más bajo. ¿Ok? Entonces tenemos identificados ya nuestros puntos. En tanto el precio no cierre, no haga esto, no cierre por encima de este nivel, estamos en una tendencia bajista. ¿Ok? Vamos a continuar. Tenemos que conservar ese lower high. A su vez, cuando tenemos esta ruptura, esta misma vela forma un nuevo swing, como se darán cuenta. Así que esto lo marcamos y lo mandamos hacia adelante. Algunas semanas después, el precio viene y cierra por debajo de ese nivel. Ahora sí, procedemos a buscar una vez más mi lower high, mi máximo más bajo, que es este. ¿Ok? Así que lo marcamos y lo mandamos hacia adelante. De nuevo, tenemos que conservar esta línea para conservar viva la tendencia bajista. Continuamos descendiendo en precio y aquí formamos un nuevo swing. Lo marcamos y lo mandamos hacia adelante. Este es un nuevo lower low. Ahora, notarán que desde junio hasta noviembre, el precio se dedicó a lateralizar. Algo que debemos tener en cuenta es que cuando nosotros comenzamos a lateralizar o consolidar, después de, por ejemplo, un movimiento al alza,
lo más común o lo más probable es que continuemos moviéndonos hacia el alza. Queremos respetar la tendencia, ¿vale? Y en este caso, el hecho de que nosotros comenzáramos a consolidar después de una clara tendencia bajista, pues no necesariamente tiene que ser así, pero la probabilidad es que vamos a terminar rompiendo una vez más por debajo de ese nivel. Nuestra expectativa es que la tendencia va a continuar hasta que ya no lo hace, ¿ok? Entonces, evidentemente, pues tiempo después terminamos cerrando por debajo de ese nivel. Así que, ¿cuál es mi nuevo máximo más bajo? Aquí está mi swing, ¿ok? Bastante evidente. Ahora, esta misma vela forma un nuevo swing. Y noten que a pesar de que tuvimos un mechazo por la parte de abajo de este nivel, lo que queremos ver son cierres, ¿vale? Necesito cierres para confirmar esa ruptura en la estructura. Después de eso, el precio se da la vuelta y termina cerrando por encima de mi máximo más bajo. Y recuerden, para conservar la tendencia bajista tenemos que proteger estos niveles, cosa que no logramos aquí. Por lo tanto, acá tuvimos un cambio en la estructura del mercado. Aquí es donde tuvimos el primer indicio de que ya no nos estábamos moviendo como lo estábamos haciendo previamente. Ahora Bitcoin estaba rompiendo máximos. Y de hecho, si abrimos esta gráfica para poder apreciar mejor el punto en el que la estructura del mercado te avisa que compres Bitcoin, pues fue un muy buen punto para comprar. Bitcoin en aquel momento costaba 20,000, 21,000 dólares. Después de eso, Bitcoin aumentó en valor 100,000 dólares. Entonces, ahí es donde reside el valor de saber marcar la estructura del mercado. Porque aquí puedo determinar con precisión el momento en el que esa estructura está cambiando. Y podemos comprar por lo menos algo de Bitcoin. Evidentemente esto no es una sentencia. Una vez que rompamos por encima de ese nivel, eso no quiere decir que necesariamente a partir de ahí ya nos vayamos a meter directamente en un mercado alcista. No necesariamente funciona así. Perfectamente Bitcoin se pudo haber dado la vuelta tiempo después y continuar con la tendencia bajista. Pero por lo menos tienes ese aviso, ¿ok? De acuerdo. Entonces, aquí tuvimos ese cambio en la estructura. Vale, vamos a continuar. ¿Dónde estuvo el swing? Creo que es este. Creo que este es el más evidente. ¿Ok? Ahí está mi mínimo. Entonces ahora lo que queremos proteger son los mínimos para conservar la tendencia alcista. ¿Ok? Esos mínimos son nuestra base. Aquí generamos un swing que lo mandamos para acá y tiempo después tenemos un cierre por encima de ese nivel. ¿Dónde está mi swing? Es este. ¿Ok? Este es mi swing más reciente. Tenemos que proteger este para mantener la estructura alcista. Después, técnicamente aquí tenemos un swing. Se ve bastante raro, bastante dudoso. Yo diría que este es mucho más claro. Entonces, bueno, vamos a utilizar este. Queremos apegarnos a nuestras reglas. Este es mi swing. Tiempo después, el precio cierra por encima de él. Ahora, igualmente,
la parte de abajo no está tan clara, pero aquí tenemos este mínimo. Y de hecho, estas dos velas pues tampoco cerraron por debajo de él. Entonces vamos a utilizarlo como referencia. Vamos a mandarlo hacia acá y lo extendemos hacia adelante. Ahora, tiempo después formamos este swing que no logramos romper. Y esto es a lo que me refiero, ¿no? El precio se termina dando la vuelta y terminamos rompiendo por debajo de este nivel. Es decir, ahí tuvimos un cambio en la estructura. Entonces uno podría decir, bueno, a partir de aquí Bitcoin se va a meter en una tendencia bajista. Pues no necesariamente, ¿vale? No necesariamente tiene que ser así. De hecho, el precio pues se da la vuelta y retoma casi inmediatamente la tendencia que veníamos trayendo previamente. ¿Dónde está mi swing? Es este. Entonces, aquí el precio otra vez retoma la tendencia alcista. ¿Cuál es mi swing previo a esta ruptura? Es este. Lo extendemos hacia adelante. Aquí formamos un nuevo swing, este, y lo movemos hacia adelante. Recuerden, los mechazos no me sirven como ruptura, necesito ver cierres. ¿Ok? Aquí tuvimos ese cierre. Ahora, ¿dónde está mi nuevo higher low? Mi bajo más alto es este. ¿Ok? Vamos a utilizar siempre el más reciente. En tanto no tengamos cierres por debajo de ese nivel, la estructura alcista se conserva. ¿Ok? Vamos a buscar un swing. ¿Cuál es el swing más claro? Me parece que es este. Y de nuevo, esto lo extendemos hacia acá. El precio lateraliza. ¿Cuál es nuestra expectativa? Si el precio venía subiendo anteriormente, pues que el precio va a tener continuación. ¿Ok? Y eso es lo que ocurre. El precio vuelve a romper por encima de ese nivel. ¿Dónde está mi swing? Es este. Y lo marcamos. ¿Vale? Busquemos el siguiente punto de swing en donde el precio pues tiene una cierta pausa. Y está acá. Extendemos esa línea. En tanto no cerremos por debajo de este nivel, la estructura alcista se mantiene. Ahora, otra cosa, gente. Recuerden, no nos interesa lo que ocurra aquí abajo. O aquí en medio, ¿no? Solamente me interesan los cierres por encima de este nivel o los cierres por debajo de este nivel. En tanto no ocurra nada de eso, esto es simplemente estructura interna. Esto se puede operar, por supuesto. Si nosotros tenemos una tendencia alcista en la gráfica semanal, cuando la gráfica diaria o la gráfica de 4 horas entra en sincronización con la temporalidad más alta, es cuando podemos tomar una operación al alza, ¿vale? Es bastante simple. Entonces, bueno, ya para eso tendríamos que hacer un análisis de diferentes temporalidades, ¿ok? Porque aquí tenemos, dentro de esto tenemos tendencias bajistas, tenemos tendencias alcistas, bajistas, alcistas, bajistas, alcistas, bajistas, alcistas, ¿ok? Entonces lo que queremos identificar con esas temporalidades más bajas son esos momentos en los que cambiamos a una tendencia bajista y cuando la retomamos una vez más hacia arriba es cuando podemos meter una operación, ¿vale? Y de nuevo, esencialmente esto es una lateralización. Generalmente, una lateralización después de una tendencia claramente alcista, pues es que vamos a continuar ascendiendo en precio, ¿vale? Aunque eso puede llevar pues bastante tiempo. Ok, entonces el precio termina cerrando por encima de este nivel. ¿Dónde está mi swing con el que voy a buscar mi mínimo más alto? Es este. Ok, bastante claro. Vamos a buscar el próximo momento en el que Bitcoin pues se detiene y considero que sería este. Realmente es
quizá un tanto rebuscado. Como les comentaba a un inicio, aquí tenemos un pequeño swing. Después se produce este. Si tuviera que escoger alguno de los dos, este es mucho más claro. Este eh, es raro, ¿no? Ok, pero vamos a seguir nuestras reglas. Eh, tenemos este mechazo. El precio no alcanza el precio de la semana previa. Aquí también, pues no estuvimos ni siquiera cerca de hacerlo. Entonces vamos a utilizar el precio más bajo que hubo entre estos dos puntos y es este. ¿Ok? Tiempo después formamos este nuevo swing que mandamos hacia adelante. Y de nuevo, para conservar la tendencia alcista tenemos que mantener este mínimo. ¿Ok? Que no ocurre. Porque en esta semana terminamos cerrando por debajo de ese nivel. Por lo tanto, aquí de nuevo teníamos un pequeño aviso de que la estructura en el mercado se estaba rompiendo. ¿Ok? Y de hecho, a partir de este nivel, pues sí que tuvimos una corrección un tanto considerable. Fue una caída de un 16%. Entonces, como mínimo habría sido un buen momento, pues quizá para vender un poco de Bitcoin, ¿no? Asegurar un poco de ganancias. Estamos hablando de que aquí estábamos en $90,000, ¿vale? Pero bueno, en fin, vamos a continuar. ¿Dónde está mi swing previo a esta ruptura? Es este. ¿Ok? Y después de la ruptura, nosotros formamos este swing. Lo marcamos también. Eh, teníamos que conservar este para mantener la estructura bajista. No ocurre, el precio se da la vuelta y continuamos ascendiendo en precio. ¿Ok? Entonces, una vez más, retomamos la estructura alcista. ¿Dónde está mi swing? Es este. ¿Ok? Este sería el mínimo que tenemos que proteger. Después tenemos este swing. Este se convierte en el nuevo mínimo. Este es el mínimo más alto. Después tenemos este swing. El precio cierra ligeramente por encima de ese nivel. Entonces aquí buscamos el swing. El swing previo a este cierre es este. ¿Vale? Entonces lo marcamos y lo mandamos hacia adelante. Y aquí formamos otro swing. Es este. Pero se darán cuenta que ya no volvimos a romper por encima de este nivel de los $126,200. En su lugar el precio se da la vuelta y cierra por debajo de este nivel. Aquí quizá no fue tan claro. Eh, pudimos haber esperado un poco más para tener una mejor confirmación, pero aquí definitivamente es cuando ya rompimos completamente esa estructura alcista. Entonces, a partir de entonces, hemos estado en una tendencia bajista, ¿ok? Fíjense, posteriormente lanzamos este swing hasta acá, una caída muy violenta, muy rápida, a los $80,000. Formamos este lower high, volvimos a crear otro lower low y de momento esta es la situación actual para Bitcoin. Estamos, por así decirlo, estancados dentro de este rango. En teoría no nos interesa lo que pase aquí, solo queremos saber si el precio va a ser capaz de cerrar por encima de este nivel o va a cerrar por debajo de este nivel. Según lo que hemos aprendido, la tendencia, si es bajista, nuestra expectación principal será que Bitcoin en algún momento se dará la vuelta y continuará rompiendo por debajo de estos mínimos y formaremos otro lower low en el futuro. Esa es la expectación y creo que es la que tiene mayores probabilidades de ocurrir. Es verdad que en semanas recientes pues hemos estado aumentando de precio, pero esto se ve bastante extraño. Eh, poco tiempo para acumular, un movimiento un tanto vertical. Es decir, considero que en cualquier rato esto se puede dar perfectamente la vuelta. Entonces,
Si esto es simplemente una lateralización, como ya vimos, más probable es que terminemos haciendo esto. Que vamos a ir a buscar otro lower low y probablemente ese sea el lower low definitivo. Pero bueno, esas son simplemente especulaciones. Ya veremos qué es lo que hace Bitcoin. Entonces, lo importante de todo esto, gente, es que pudimos determinar esos puntos exactos en donde el precio nos decía, hey, ten cuidado, esto se está dando la vuelta. Tuvimos esa advertencia aquí arriba en los $109,000. Así que eso hubiera sido un buen momento para por lo menos asegurar algo de ganancia. Aquí tuvimos este también. No voy a decir que fue una señal falsa, de hecho creo que fue una buena señal el decir que estábamos perdiendo la estructura porque nos caímos todavía más en precio. Entonces ahí funcionó bien, hizo su trabajo la estructura del mercado. Lo que es verdad es que ahora mismo es una situación, como digo, es extraño, ¿no? No me gusta la forma en la que nos estamos moviendo aquí. Además de que es un rango bastante grande. Es decir, eh, supongamos que Bitcoin termina cerrando por encima de este nivel. Vamos a tener que esperar eh, que Bitcoin se mueva todavía un 25% hacia arriba para decir, ok, estamos retomando la tendencia alcista. Es bastante tiempo. Pero, repito, así es como funciona la estructura. Tenemos que respetar las reglas. Respetar las reglas te ayudó a comprar aquí abajo. Te ayudó a por lo menos tomar ganancias aquí, tomar un poco de ganancias también por acá. Pero sobre todo, si además de esto lo juntas con, por ejemplo, la teoría de los ciclos de 4 años de Bitcoin, puedes tener todavía una mejor, mm, una mejor, ay Dios, se me acaba de ir la palabra, un mejor marco donde comprar y donde vender. Porque mucha gente simplemente utilizando la teoría de los 4 años supo que este era el momento para comprar. Generalmente el momento para comprar Bitcoin en un mercado bajista es en el último cuarto del año bajista. Entonces, si esto se fuera a repetir en el futuro, eso quiere decir que Bitcoin va a terminar rompiendo por debajo de este mínimo y que probablemente entre octubre, noviembre y diciembre encontremos ese mínimo y aquí es donde vamos a encontrar el punto exacto para comprar Bitcoin. ¿Vale? Es especulativo, hay que admitirlo, es especulativo. Pero si se fuera a repetir tal como ha pasado en siglos anteriores, esa es la película, ¿vale? ¿Podría Bitcoin a partir de aquí comenzar a aumentar hasta $200,000? Pues sí, podría ser. Pero pues simplemente hay que respetar la estructura del mercado. Si Bitcoin logra romper esta estructura, pues sería un buen momento para posicionarse. Ahora, también no necesariamente tenemos que utilizar la gráfica semanal para tomar nuestras decisiones. Si consideramos que esperar a que Bitcoin prácticamente llegue a 98,000 para determinar que pues la estructura está cambiando, pues podemos utilizar una temporalidad diferente, ¿no? Podríamos quizá utilizar una temporalidad diaria, que de hecho en temporalidad diaria estamos en una estructura de mercado alcista, ¿ok? Entonces, la idea sería esta. Si en la temporalidad semanal estamos en una estructura bajista, lo normal sería que cuando Bitcoin
retome la estructura bajista en el diario, ese podría ser un buen momento para meter un short. ¿Ok? En teoría, eso es lo que tendríamos que hacer. ¿Vale? Pero bueno, yo por mi parte me ocupo en acumular Bitcoin a precios bajos, en tanto pues tenga la oportunidad. Bueno, gente, muchas gracias por haber visto este video. Una disculpa porque nos terminamos desviando un poco de tema. Pero pues ahí está la utilidad de saber un poco acerca de la estructura del mercado. Te permite encontrar o comprar y vender en zonas muy interesantes. ¿Vale? Que tengan un buen día, espero que les haya gustado este video. Si es así, por favor déjenme un like y suscríbanse al canal. Nos veremos en el próximo. Que tengan un excelente día. Hasta luego.